Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Ana Isabel y voy a darles una clase sobre el cuerpo humano. Pero como es un tema un poco amplio, se va a dividir en dos partes. Esta es la primera parte y en esta parte vamos a ver primeramente los niveles de organización. Vamos a ver desde la parte más pequeña de la materia, que es el átomo, hasta un ser vivo ya completo. Ahora, ya sabiendo cómo se forma un ser vivo, vamos a hablar de las partes del cuerpo humano desde el punto de vista de sus segmentos y sus subpartes, y también vamos a hablar de las cavidades del cuerpo humano. Y por último, vamos a dar una introducción a otro tema que será los aparatos o sistemas del cuerpo humano que intervienen en la función de nutrición. Hasta ahí nos vamos a quedar y en la siguiente clase se tratarán más ampliamente estos aparatos o sistemas. Entonces vamos a empezar. Terminando esta clase, ustedes van a contestar un examen de todo lo que vieron en esta clase. Entonces, sí es bueno que vayan tomando algunas notas para que, pues, sobre todo cuando yo resalte que es algo importante, para que les vaya a ir bien en ese examen. Y dentro de 15 días van a tener otro examen para ver que ustedes hayan captado lo más importante de estos primeros subtemas del cuerpo humano. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar esta primer parte, que es la de los niveles de organización de los seres vivos. Tenemos que el primer nivel es el nivel atómico. Un átomo es la unidad mínima de la materia, es decir, lo más pequeño que pueda existir. Es indivisible, sí tiene sus partes, electrón, protón y neutrón, pero para poder unirse a otros elementos, a otros átomos, es a través de enlaces, no partiéndose. Y también lo interesante de los átomos es que van a mantener las propiedades químicas del elemento al que pertenecen. Algunos ejemplos de átomos vamos a tener al hidrógeno, al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre. O sea, todos los elementos pues van a tener átomos. Estos elementos que les estoy mencionando se conocen como los bioelementos. Quiere decir que son los elementos de los que están formados los seres vivos. Entonces vamos a repasar porque esto va a venir en el examen. Son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se les conoce también como chomps por su símbolo en la tabla periódica y es una forma fácil para recordarlos. Ahora vamos a hablar del nivel molecular. Una molécula es la unión de átomos por medio de enlaces y pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos. Aquí vemos, por ejemplo, a una molécula de agua, H2O, una molécula de dióxido de carbono, CO2, una molécula de amonio, NH3, y un polisacárido. Bueno, vamos a tener ahora a las biomoléculas. Entonces, retomando, los seres vivos tienen una composición química a base de bioelementos que forman biomoléculas, ¿okay? O sea, las moléculas que forman a los seres vivos. Estas se van a dividir en orgánicas e inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas van a contener carbono y van a formar enlaces carbono-carbono. Aquí tenemos a los glúcidos o carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Y del lado izquierdo tenemos las biomoléculas inorgánicas, que vamos a ver que pueden o no contener carbono, pero no forman enlaces carbono-carbono. Y ahí vamos a tener a las sales, los minerales, el agua y, por ejemplo, al dióxido de carbono, que pues también es un gas.
Ahora vamos a profundizar un poco más en las biomoléculas orgánicas. Aquí en esta imagen tenemos cómo es la estructura de cada uno de ellos y pues vemos que los carbohidratos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, que se van a enlazar unos y otros para formar los azúcares, que van a poderse dividir a su vez en otras clasificaciones. Pero bueno, los carbohidratos son los que le dan la energía al ser vivo. Después vamos a tener a los lípidos, que van a estar compuestos de ácidos grasos. Los lípidos pues son toda esa reserva energética en forma de grasa que está presente en los seres vivos, y esa grasa que también sirve en las conexiones nerviosas, en el cerebro, obviamente también en el tejido adiposo. Después vamos a tener a la proteína, que una proteína pues va a estar formada por varios aminoácidos y ya es más compleja que un carbohidrato o que un lípido. Y finalmente tenemos al ácido nucleico, que bueno, no sé si ya lo sepan, pero los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Y bueno, es donde se encuentra la información genética en los seres vivos. Y va a estar formado por un grupo fosfato, que es ese que dice grupo P, una base nitrogenada y un azúcar de 5 carbonos que se llama pentosa. Bueno, ahora en este cuadro vamos a ver, por ejemplo, en qué alimentos se van a encontrar cada uno, su función principal y el tejido o sustancia que forman. Bueno, los carbohidratos. Tenemos a la glucosa, que es el principal monosacárido y es el que más se encuentra en la naturaleza y va a intervenir en la respiración celular. Y bueno, los carbohidratos pues son de energía inmediata, o sea, por ejemplo, cuando te sientes un poco mal, pues te dicen cómete un dulce, ¿no? Y entonces se te eleva la energía. Y vamos a ver, se encuentra en el almidón de maíz, en todas las frutas y por ejemplo el azúcar de la leche, que se llama lactosa. Son solamente algunos ejemplos, pero hay muchísimos carbohidratos en los alimentos. ¿Y qué tejido o sustancia forman? La glucosa, la sacarosa, el glucógeno, que se da solamente en animales, el almidón en plantas y la celulosa también en plantas. Ahora, las proteínas. Dice, su estructura permite que sean utilizadas como vehículos de la información celular y los monómeros que las constituyen son los aminoácidos, o sea, están compuestas por aminoácidos. Las podemos encontrar en las carnes rojas, el huevo y la leche, también en algunas legumbres. Y bueno, ejemplos de proteínas tenemos al colágeno, a la queratina y a la hemoglobina. El colágeno es una proteína que encontramos en la piel, la queratina es la proteína que forma las uñas y el cabello, y la hemoglobina es una proteína de la sangre. Y bueno, pasando a los lípidos, vamos a ver que los lípidos forman la membrana que rodea a las células, forman la membrana celular y se almacenan en células como una reserva energética, como les decía. Se puede encontrar en aceites vegetales y también en grasas animales, también en alimentos, por ejemplo, como el aguacate o los cacahuates. Y ejemplos de lípidos tenemos al glicerol y a los triglicéridos. Pasamos al siguiente nivel y es el celular, en donde vamos a explicar que la célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Es capaz de realizar las funciones vitales de respiración, nutrición y reproducción. O sea, la célula es la unidad mínima de vida. Todos los seres vivos están formados de células. Pero pues eso ya es otra clase en donde se abarca la teoría celular. Y vamos a ver que en el cuerpo humano va a haber distintos tipos de células porque son capaces de especializarse las células. Entonces vamos a tener que no va a ser lo mismo una célula ósea
que una célula sanguínea, por ejemplo. Entonces aquí en esta imagen vamos a ver los tipos de células. Tenemos a las células óseas, las células nerviosas, que son las neuronas, las células adiposas, células de los cartílagos, las células secretoras, las musculares, las epiteliales y las sanguíneas, como son los eritrocitos. Bueno, no necesito que se aprendan tal cual los tipos de células. Esto nada más es para que comprendan que las células son capaces de tener una especialización, y esto nos va a explicar el siguiente nivel, que es el de los tejidos. Entonces, el siguiente nivel es el tisular o de los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que constituyen una unidad funcional y estructural, por lo cual pues va a haber también distintos tipos de tejidos en el cuerpo humano, como pueden ser los epiteliales, los conectivos, los musculares y los nerviosos. Y aquí en esta imagen vamos a ver diferentes tipos dentro de esa misma clasificación. Los epiteliales van a ser tejidos de revestimiento en los órganos. El tejido conectivo es un tejido que va a servir como para pegar una parte con otra en el cuerpo. Por ejemplo, el cartílago, que une el hueso con el músculo, o por ejemplo el tejido adiposo, que une pues también capas de la piel. Eso hace un tejido conectivo. El tejido muscular pues es el de el músculo, y el tejido nervioso pues son los de los sistemas, el sistema nervioso, las neuronas y otros tipos de células. No nos vamos a meter tanto en esta clasificación porque no es el objetivo de la clase, simplemente que conozcan que hay distintos tipos de tejidos en los animales. Y bueno, ahora un conjunto de tejidos pues ya va a dar origen a los órganos. Son estructuras formadas por diferentes tejidos que desempeñan de forma organizada una función. Y pues como ejemplos de órganos del cuerpo vamos a tener pues a los principales: el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago y pues nuestros intestinos. Bueno, un conjunto de órganos pues ya va a dar origen o va a formar un aparato, pero vamos a tener que hay diferencia entre aparato y sistema. Entonces, un aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a una función principal y que necesariamente tienen una secuencia anatómica. Por ejemplo, el aparato digestivo. Es decir, pues todo está conectado, desde lo que es la boca, el esófago, luego el estómago y los intestinos. Tienen una continuidad anatómica. Y un sistema es un conjunto de órganos y estructuras análogas que cumplen funciones particulares e interactúan con el fin de generar una función principal general. Estos órganos no necesariamente tienen una secuencia anatómica, y pues el ejemplo más claro es el sistema endocrino. Es decir, tenemos glándulas por varias partes del cuerpo, pero todas estas tienen una función en común, que es la de la regulación de muchas funciones en el cuerpo humano, por ejemplo, en el crecimiento o en el desarrollo. Bueno, en esta imagen vamos a ver a los principales aparatos y sistemas. Entonces vamos a ver que tenemos el sistema óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, el sistema nervioso,
el sistema reproductor, que va a ser diferente en hombres y en mujeres, el sistema linfático, el sistema endocrino, que precisamente es el que va a producir las hormonas, que van a ser diferentes en hombres y en mujeres, y el sistema respiratorio. Una vez teniendo a los conjuntos de aparatos y sistemas, entonces ahora sí ya va a formarse lo que es pues un organismo, un ser vivo ya completo con todas sus funciones. Entonces finalmente retomamos todo lo que estuvimos platicando para reforzar cómo es estos niveles de organización de los seres vivos. Entonces vamos desde los átomos, las moléculas, ahí tenemos a las biomoléculas, la célula, los tejidos, el órgano, luego aparatos o sistemas y finalmente un organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de los segmentos del cuerpo humano y sus subdivisiones y cavidades principales. Vamos a tener que para su estudio el cuerpo humano está dividido en 3 segmentos. La cabeza y el cuello es el primero, después tenemos al tronco, que es la parte media del cuerpo, y las extremidades superiores e inferiores. Bueno, ahora vamos a hablar de la cabeza. La cabeza se va a dividir en cráneo, que es este conjunto de huesos en el que se va a contener el cerebro, la cara, que pues es donde vamos a tener 4 de nuestros sentidos, el sentido de la vista, del gusto, del olfato y del oído. Y bueno, el cráneo y la cara van a estar separados del tronco por el cuello, que está compuesto por músculos y por huesos, y por donde pasa la tráquea. Ahora pasamos al tronco, que a su vez se va a dividir en tórax, que es la parte del pecho donde se van a alojar los órganos vitales, del corazón y los pulmones, y que va a estar unido a las extremidades superiores. Luego bajamos y tenemos el abdomen, donde se alojan el aparato digestivo, básicamente, y después bajamos y está la pelvis. La pelvis es donde tenemos a los órganos reproductores y a los urinarios. El tórax y el abdomen también se pueden subdividir mediante 2 líneas imaginarias verticales paralelas y 2 horizontales, y entonces resultan 9 regiones. Las voy a ir mencionando con el número que aparece en la imagen y ustedes las van a ir viendo. El número 1 tiene epigastrio, es la parte de la boca del estómago. El número 2 es el hipocondrio derecho. Número 3, hipocondrio izquierdo. Número 4, mesogastrio o zona o región umbilical, pues es donde se encuentra el ombligo. El número 5, el flanco o vacío derecho. El número 6, el flanco o vacío izquierdo. El número 7, el hipogastrio, que es la parte pues del bajo abdomen. El número 8, la fosa ilíaca derecha, y el número 9, la fosa ilíaca izquierda. Yo no necesito que se aprendan de memoria estas regiones. Lo que me interesa es que se aprendan los segmentos del cuerpo y sus subdivisiones. Pero bueno, es importante pues que lo mencione para que lo conozcan. Más esto es algo más como para los médicos. Ahora pasamos a las extremidades. Los vamos a denominar miembros superiores, que son los brazos, y miembros inferiores, que son las piernas. El miembro superior va a estar constituido por el brazo,
el antebrazo y la mano. Ok, entonces el brazo va a ser la parte desde el hombro hasta el codo, el antebrazo va a abarcar del codo a la muñeca y la mano pues de la muñeca y los dedos. Y pues vamos a tener 3 uniones, 3 articulaciones, el hombro, el codo y la muñeca. Ahora vamos a ver a los miembros inferiores. El miembro inferior está constituido por el muslo, que va del fémur a la rodilla, la pierna, que va a ir de la rodilla al tobillo, y el pie, que pues es donde tenemos nuestros deditos, ¿verdad? Y vamos igual a tener 3 articulaciones, que es pues la parte del fémur, donde embona la pierna, que es en la cadera, la rodilla, que es la rótula, y el tobillo. Ahora vamos a hablar de las cavidades del cuerpo humano. Bueno, una cavidad es un espacio o un lugar hueco en el cuerpo o dentro de alguno de sus órganos, y vamos a ver que en el cuerpo hay varias cavidades. La primera cavidad es la cavidad craneal, que va a proteger o va a contener al encéfalo, que pues es el cerebro, cerebelo y al bulbo raquídeo, y la cavidad craneal se va a continuar con el canal vertebral, que es el que protege a la médula espinal, o sea, es nuestra columna vertebral. Todo eso es la cavidad craneal. Bueno, ahora vamos a pasar a la cavidad torácica. Aquí en esta segunda cavidad vamos a tener alojado a los órganos de los pulmones, al corazón, al timo, a la tráquea, que es un conducto que pertenece tanto al aparato respiratorio como al digestivo, y al esófago, que pues es la continuación de la tráquea y que va a dar al estómago. Ahora pasemos a la cavidad abdominal. En esta cavidad vamos a encontrar al aparato digestivo. Vamos a encontrar órganos como el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los riñones, el vaso y los uréteres. Y por último tenemos a la cavidad pélvica, donde se va a alojar el aparato urinario, la vejiga urinaria, el colon, el recto y pues el aparato reproductor. Ahora vamos a pasar a otro subtema, que son los aparatos que intervienen en la función de nutrición. Para eso, primeramente, necesitamos definir qué es la nutrición. La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. ¿Ok? En líquidos, ¿a qué nos estamos refiriendo principalmente? Pues al agua. Todos bien sabemos que el agua es súper necesaria para poder vivir, y que, por ejemplo, se sabe que se puede vivir ciertos días sin comer, incluso hasta un mes, pero no se puede vivir más de 4 días sin tomar agua. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el 70% del cuerpo humano está formado por agua y que se necesita para que todos nuestros órganos sigan trabajando normalmente, para cumplir nuestras funciones vitales, que son pues la respiración, el metabolismo, para que podamos seguir existiendo. Entonces, vamos a ir explicando cuáles son los aparatos que van a intervenir en la función de nutrición. Entonces, vamos a ver que van a intervenir 4 aparatos del cuerpo humano. Primeramente, pues el aparato respiratorio, el aparato digestivo,
el aparato circulatorio y el aparato excretor. Ahora, si estamos hablando de nutrición, ¿por qué vendrá aquí primero el aparato respiratorio que el aparato digestivo? Bueno, pues porque en la respiración se da el intercambio de gases. Nosotros obtenemos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono, que pues si bien estos gases no son nutrientes, pero son vitales para nosotros. Sin respirar, pues nadie puede vivir. Entonces, digamos que la función vital número 1 sería la respiración. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a esta otra lámina, donde vamos a ver la función de nutrición en el ser humano. Incluye alimentos y nutrientes. Los nutrientes están en los alimentos y son los siguientes: los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, las sales y los minerales. ¿Recuerdan? Estas eran las biomoléculas, las que vimos en la primer parte de esta clase. Entonces, recuerden, las biomoléculas se encuentran en los alimentos y son esenciales para los seres vivos. Bueno, entonces, a través de la digestión es que los seres humanos vamos a obtener los nutrientes de esos alimentos. Entonces dice, la digestión es la transformación de los alimentos en sustancias que el organismo puede absorber. Es decir, los alimentos se van a ir fragmentando a través de su paso en el tracto digestivo hasta finalmente que se absorban esos nutrientes a través de impregnarse también de sustancias que nuestro mismo organismo produce. Bueno, ahora pasamos a la respiración. La respiración comprende el ingreso de aire con oxígeno al cuerpo, que es la inspiración, y la salida de aire con dióxido de carbono, expiración. Luego viene la circulación. A través de la sangre se distribuyen los nutrientes y el oxígeno a todo el cuerpo y también los desechos hacia el exterior. Y finalmente la excreción, que es la eliminación de desechos a través de la expiración y del sistema urinario. Entonces, en esta lámina vemos como resumido los sistemas que intervienen en la nutrición. El digestivo transforma a los alimentos. El respiratorio obtiene el oxígeno y expulsa dióxido de carbono. El circulatorio transporta los nutrientes, el oxígeno y sustancias de desecho. Y el excretor elimina sustancias de desecho de la actividad celular, o sea, de lo que ya le fue transferido desde el sistema circulatorio. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de la clase, que recuerden que vimos el cuerpo humano, sus niveles de organización, sus segmentos, sus subdivisiones y sus cavidades. Y la última parte que vimos, que fue los aparatos o sistemas que intervienen en la función de nutrición y cómo se relacionan. Ahorita van a hacer un examen para reforzar que se les quede lo más importante de estos temas y en 15 días van a hacer otro examen. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, pues estoy para servirles. Bueno, muchas gracias, que estén bien.